conoceremos en esta jornada un poco de formación litúrgica basados en la ordenación general del misal romano, con el fin de promover el que podamos vivir de una mejor manera la Sagrada Eucaristía, de que así como ofrecemos el pan y el vino, también nosotros nos podamos ofrecer con Cristo Jesús en cada Eucaristía. Entonces invito a este navegar que hoy iniciamos este domingo, y todos los domingos tendremos este espacio de formación litúrgica con el objetivo de ir conociendo, profundizando y amando, porque solo aquel que conoce puede amar su fe. Iniciamos entonces con lo que es la introducción del misal romano y señalo un pequeño párrafo del numeral 1, donde dice que Cristo el Señor, cuando iba a celebrar la cena pascual con sus discípulos, en la que instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, mandó preparar una sala grande ya dispuesta. Recordemos que la Eucaristía, antes que nada, es un memorial que Cristo Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. Esto quiere decir que la Iglesia, cuando establece normas, lo hace para que la celebración eucarística sea de una manera ordenada. Y así como celebramos hoy en un determinado lugar, sean las mismas lecturas en diferentes lugares del mundo. Por eso la Iglesia es católica, es universal. Y como lo dice en la parte baja de la imagen donde el sacerdote está partiendo lo que es el cuerpo de Cristo, recuerda que para la fructuosa celebración de la Eucaristía es muy importante la preparación interior. ¿Qué tanto nos preparamos antes para ir a la Santa Misa? ¿Cómo vamos al templo? ¿Cómo estamos listos de antemano? Porque eso dice mucho de cada uno de nosotros, cómo vamos al encuentro con Cristo Jesús. Así que invitamos a que podamos hacerlo de la mejor manera posible. Seguimos entonces compartiendo lo que es esta importancia que debe de llevar la Santa Misa en nuestra vida, ya que no podemos olvidar que la Santa Misa es el centro de nuestra vida cristiana. Pasamos entonces a lo que es al testimonio de fe inalterada, y dice que la naturaleza sacrificial de la misa, solemnemente afirmada por el Concilio de Trento, en armonía con toda la tradición de la Iglesia, nuevamente ha sido expresada por el Concilio Vaticano II. Esto quiere decir que en la Santa Misa, realmente, aunque presentamos y vemos pan y vino, desde el momento de la consagración se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los católicos debemos de amar, venerar este admirable sacramento, porque nuestro Salvador, Él ha querido instituir en la última cena este sacrificio para cada uno de nosotros como alimento en este caminar con la cual Él iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y de su resurrección. Hermanos y hermanas, en la medida en que vamos valorando y conociendo qué simboliza la Eucaristía, vamos amando, porque el amar nos hace valorar las cosas. Solo aquel que ama puede valorar, pero aquel que no ama no puede valorar las cosas. Entonces, cuando el sacerdote realiza la anamnesis, que ya lo vamos a ver más adelante, y miremoslo ya para poder ir avanzando. Dice, realiza la anamnesis, se dirige a Dios en nombre de todo el pueblo, le da gracias y le ofrece el sacrificio vivo y santo, es decir, la ofrenda de la Iglesia y la víctima por cuya inmolación el mismo Dios quiso devolvernos su amistad, y ora para que el cuerpo y la sangre de Cristo sean agradables al Padre y salvación para todo el mundo. Esto lo podemos encontrar en una de las plegarias eucarísticas, en las cuales el sacerdote lo menciona, si somos atentos a lo que él está diciendo en cada momento de la Eucaristía. Entonces, el misal romano, o la ordenación en general del misal romano, nos ayuda a ver las partes de la Eucaristía. Lo que está en este pequeño libro, que es la ordenación general del misal romano, nos ayuda a comprender qué es lo que debemos de seguir. No hay nada más que podemos inventar
o agregarle. La misa ya está establecida, es un sacrificio que Cristo Jesús lo instituyó, quizás no con todos los gestos y símbolos con los cuales tenemos actualmente, pero sí este sacrificio es el que Cristo quiso dejarnos a cada uno de nosotros. Y la prueba más real son los milagros eucarísticos, donde Cristo Jesús ha hecho que ese pan y ese vino se transformen en carne y en sangre. Y cuando vamos valorando eso, vamos diciendo, en realidad, en la misa es Cristo quien se da a cada uno de nosotros. En la misa es Cristo quien consagra por las manos del sacerdote el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la misa es al mismo tiempo sacrificio de acción de gracias, propiciatorio y satisfactorio. La misa, porque es un misterio admirable, porque es la presencia real de Cristo bajo las especies eucarísticas que ha sido confirmado por el Concilio Vaticano II y por otros documentos de la Iglesia. En el mismo sentido y con la misma doctrina con los que el Concilio de Trento ha declarado el misterio de la fe, se pone de manifiesto que la celebración de la misa, no solo por las palabras de la consagración, por las que Cristo en la transustanciación, ¿qué es la transustanciación? Es la transformación del pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor Jesucristo. Entonces en ese momento se hace presente por la disposición interior y por la expresión exterior de suma reverencia y adoración que tiene lugar. Y por eso la Iglesia nos invita y nos motiva a que adoremos este sacramento en el Jueves Santo, en la Cena del Señor y en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso presenta ahí una imagen de un gran santo, un gran papa de la historia, que es Juan Pablo II. Y la misa, podemos alabar a Dios. En la misa podemos orar por nuestros seres queridos, por los difuntos. Y podemos entregar al Señor todas nuestras penas, porque sabemos que Él está allí presente. No tengamos dudas. La celebración de la Eucaristía entonces también es acción de la Iglesia Universal. Y como la celebración de la Eucaristía es acción de la Iglesia Universal, quiere decir que en verdad la naturaleza del sacerdocio ministerial, que es propia del obispo y del presbítero, quienes en la persona de Cristo ofrecen el sacrificio y presiden la asamblea del pueblo santo, queda esclarecida en la forma misma del rito. Por eso tiene que haber un lugar reservado para el sacerdote y su función por el contenido que éste representa. Y esa naturaleza del sacerdocio ministerial manifiesta también una realidad de gran importancia, que el sacerdocio real de los fieles, cuyo sacrificio espiritual se consuma por el ministerio de los obispos y de los presbíteros en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador que lo tenemos claro nosotros también en la Sagrada Escritura, pero que el venerar a María Santísima y los santos no le quita poder a Cristo Jesús, sino que nos da la comprensión de la importancia que Cristo ejerce en la Iglesia a través de los santos y de nuestra Madre, la Virgen María. Miremos lo que nos dice la siguiente diapositiva. Este pueblo es el pueblo de Dios, es el pueblo adquirido por la sangre de Cristo, congregado por el Señor, nutrido con su palabra, pueblo llamado a presentar a Dios las peticiones de toda la familia humana, pueblo que en Cristo da gracias por el misterio de la salvación, ofreciendo su sacrificio, pueblo finalmente que por la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo se consolida en la unidad. Todos los textos que están en esta diapositiva sobre la Eucaristía están textualmente en la ordenación general del misal romano.
Así que todo lo que está acá no es ningún invento mío, no es invento que lo encontré en cualquier fuente del ciberespacio, sino que es parte de lo nuestro como cristianos católicos. Entonces, hermanos y hermanas, como dice ahí, somos un pueblo que camina, un pueblo que peregrina, que somos comprados por la sangre de Cristo y que cada domingo nos congregamos en el nombre del Señor para nutrirnos en dos banquetes, el banquete de la palabra y el banquete del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como somos ese pueblo, estamos llamados también a presentar a Dios las peticiones de toda la familia humana. ¿Y dónde presentamos las peticiones de la familia humana? Primero, a través de la oración colecta. La oración colecta que va después del Gloria y que después lo vamos a ir meditando en cada una de sus partes de la Santa Misa. Luego, en la oración de los fieles. Y también en la plegaria eucarística, donde se mencionan a los difuntos, se menciona al santo patrón de la iglesia, donde se celebra el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Y como dice ahí, somos un pueblo que en Cristo también damos gracias por el misterio de la salvación. Y al dar gracias, también ofrecemos ese sacrificio, porque somos un pueblo finalmente que por la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo se consolida en la unidad. Y hoy más que nunca, en estos tiempos de división, de confusión de la iglesia a nivel mundial, a nivel quizás parroquial o a nivel de diócesis, no sé cómo se encuentran cada una de las parroquias, debemos de mantener la unidad, esa unidad a la cual Cristo nos llama, porque necesitamos formar un solo rebaño. Y no podemos olvidar que esto va a crecer continuamente en santidad por la participación consciente, activa y fructuosa en el misterio eucarístico, en la medida en que ustedes y yo, hermanos y hermanas, podamos participar de manera consciente en la Santa Misa, de manera activa, de manera que pueda dar frutos en nuestra vida. Este sacramento va a producir frutos de santidad como en los santos y las santas de nuestra historia. Les invito entonces a que a través de este corto video podamos venerar, amar y celebrar de la mejor manera posible la Santa Misa. Terminamos esta presentación o este corto video con una frase de un santo. Dice que la fe tiene que ver con las cosas que no se pueden ver y con esperar cosas que parecen estar por llegar. Santo Tomás de Aquino. La fe tiene que ver con las cosas que no se pueden ver y con esperar cosas que parecen estar por llegar. Cuando logramos comprender que en ese trozo de pan no es pan, sino que es Cristo Jesús quien está presente, también vamos a ser capaces de ver que a través de las personas no solamente hay dinero si trabajamos en algún negocio donde las personas nos den esa fuente de ingresos, sino que cuando miremos realmente a Cristo en la Eucaristía, también vamos a ser capaces de ver almas en las personas. Por eso, hermanos y hermanas, quiero invitarles a que aumentemos nuestra fe y que quizás como Pedro podamos decir, Señor, creo, pero necesito que aumente nuestra fe. O como le dice en aquel espacio de la Escritura, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, solo Él. Y Él que nos habla y nos invita a participar de la mejor manera en la Santa Misa. Quiero invitarles entonces a que cada domingo vivamos la Santa Misa y que hoy con estas formaciones puedan compartir. Si les parece, puedan suscribirse a mi canal y compartir este video para llegar a más hermanos y poder crear conciencia en que la Santa Misa no solamente es un espacio para ir y que es una tradición. No, no es una tradición, es un momento de fe y de encuentro con el Señor. Ánimo a seguir adelante, a orar y a dar gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da en cada semana, a pesar de que a veces no lo valoramos.